Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro live con Aaron Martínez. Hola, Aaron Martínez. Bueno, les voy a comentar. Aaron Martínez es ilustrador, director de arte y diseñador de producto. Sus creaciones tienen como objetivo la función real y visual, algo que consigue observando con determinamiento el entorno, los materiales y las texturas. Su trabajo abarca varias disciplinas, desde la creación de personajes para publicidad, identificando las portadas de revista, iconografías, hasta la creación de objetos mediante procesos industriales. Así es, además trabaja como freelance para varias marcas y agencias como Apple, Huawei, Autodesk, Nexus Studio, Enormous Brand, Laundry TV, Cisco, Grupo W y Volkswagen. Además, es profesor en modelado 3D e ilustración vectorial en doméstica y centro de diseño, cine y televisión. Aaron, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿me escuchan? Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, voy a comenzar con mi presentación. Voy a hablar un poco del 2D y del 3D, de algunas eh, situaciones que han sucedido. Digo, no, tal vez no la parte más atractiva del diseño de la ilustración, pero espero les sirva un poco algunos de los consejos o anécdotas para que cuando se presenten en su vida o en la vida laboral lo puedan solucionar de una mejor manera. Yo inicié hace unos años creando personajes, tal vez unos 8 o 10 años creando personajes vectoriales. Después empecé en el mundo 3D creando personajes con Cinema 4D. Todo inició como algo por la necesidad de aprender a modelar en un software. Yo empecé haciendo este tipo de objetos, tratando de llevarlos más allá de lo que yo vi en un tutorial. Por lo regular, los tutoriales te enseñaban ciertas cosas muy específicas y yo trataba de buscarle un uso. La carrera de diseño industrial me ayudó bastante a entender un poco de la función de las cosas y buscarle un sentido funcional. A veces la función no puede llevarse a la vida real, pero al menos que sea una función visual. Entonces empecé a crear este tipo de personajes sin ningún objetivo, simplemente aprender a usar un programa 3D y publicarlo en mis redes sociales. En ese entonces era Facebook y Behance. Y ahí empecé a tener proyectos, clientes que me encargaban este tipo de proyectos. Y me di cuenta que este tipo de personajes pueden ser muy simples, pero tener la habilidad de llevar a su mínima expresión un objeto lleva bastante tiempo. Entonces me gustó mucho ese camino de la síntesis de las formas. Tanto es complejo crear cosas detalladas o hiperrealistas, también lo es llevar un objeto, un personaje o un animal a su mínima expresión. Y los últimos años me he dedicado a crear este tipo de personajes que pueden ir desde robots hasta personas. Me ha tocado también crear objetos como tal para impresión 3D, para rotomoldeo. Los procesos me gustan bastante, entonces yo lo veo como como resolver una problemática, como un reto al momento de tener un proyecto con limitantes. Yo lo veo más como un reto personal, hablando de una serigrafía, por ejemplo, con una cantidad de tintas específicas o hablando de un personaje con ciertos colores o ciertas formas. Y así es como lo he estado trabajando últimamente. También al momento de dar mis clases, tanto presenciales como en línea, he tratado de enseñarle a mis alumnos esta forma de modelado o esta manera de ver las cosas, de simplificar y siempre observar el entorno, observar cómo funcionan las cosas y tratar de emularlo. Hay gente que se va al hiperrealismo, hay gente que se va a otro tipo de técnicas, pero tratar siempre de ser muy detallistas en lo que hacemos y bueno, la iluminación, los materiales ayudan bastante a darle este nuevo acabado. Y también muchos de los proyectos que uso para las marcas, después en este caso hablando de este robot, se utilizan de manera independiente para mi portafolio y en algunos casos todo empieza con un boceto. Muchas veces hay tiempo para hacer bocetos detallados y a veces tiene que hacer un boceto rápido para darle a entender al cliente la idea, ya que algunos clientes ya tienen muy claro lo que quieren o al menos saben que quieren, en este caso, a una chica haciendo ejercicio. Después se hace el boceto y luego se espera la aprobación y después ya se lleva al modelado. Y eso es creo que de las partes más divertidas para mí, ya que llevar del 2D al 3D algo es bastante interesante y bastante divertido para mí.
y de ahí ya entregando el proyecto, salen después composiciones propias, donde ya utilizo esto para promocionar mis redes sociales, o le propongo al cliente nuevas formas de mostrar sus renders o sus personajes. Y como lo decía hace un momento, siempre, ¿no? Los detalles son importantes. En este caso, la computadora, que tenga las teclas que se noten. Si no va a haber algo específico, tal vez con un color se resuelve y no es necesario emular la pantalla tal vez de Google. Son ese tipo de detalles que hacen que el personaje sea lo principal de la composición y el resto ya es parte de su entorno. También, ¿no? La parte de bocetos, aquí son un poco más detallados y si tienen ciertas rondas de cambios, de ajustes. En un principio el personaje, en este caso el sobrino o el nieto de estos dos personajes estaba en medio de los dos, pues se hizo un cambio y ya se hace un estudio de iluminación y luego se ponen detalles como esto, ¿no? Cuando el gato era pequeño, cuando el chico era más joven y esos detalles de 2D. Me gusta mucho siempre, digo, no forzarlo, pero si puedo meter 2D y 3D en una imagen o en un render, para mí es bastante interesante. Aquí en estos casos los bocetos son un poco más detallados y son donde se explica un poco la acción o la pose que va a tener el personaje, en este caso hablando de un chico que es tal vez maker o tal vez es mecatrónico, está creando cosas y se tiene la versión del modelado. Aquí todavía falta la corbata, la parte del cinturón, el reloj, el tatuaje, pero así se va construyendo en pose T, ya que en este caso yo no soy animador como tal, pero una persona que sí puede animar puede tomar este modelo 3D en pose T, y ponerle huesos y poderlo animar. Y pasa lo mismo con el 2D. Para mí, hacer 2D y 3D están en el mismo nivel. Puede haber casos donde me toca hacer 3D muy complejo, hasta lo que yo puedo hacer, o 2D muy, muy complejo, muy sencillo para mí. Y algo que sí les puedo compartir es que no hay que minimizar ninguna técnica. Las técnicas, en este caso, te puedes dedicar a hacer iconos o te puedes dedicar a hacer ilustraciones muy complejas o hiperrealismo. Al final, hay un público y un mercado para todo. Y creo que tener, o en este caso, estar primero haciendo iconos y después haciendo 3D y luego haciendo 2D y luego cosas más simples, luego cosas más complejas, creo que es bastante interesante cambiar un poco, ¿no? De técnicas, pero hay que tener claro una técnica como tal, ¿no? Ser experto en algo específico y después ir alimentando el resto. Por ejemplo, si son buenos en haciendo vectores flat, después intentar un poco los gradientes o intentar a lo mejor utilizar contornos, pero no dejar el flat a un lado y empezar a alimentar las diferentes técnicas. En este caso también se hacen bocetos, a veces me da tiempo de detallarlos más, a veces no, y después como resultado es este objeto, después esto se volvió una serigrafía y también aquí no tomar en cuenta los colores que se van a usar, la cantidad de tintas, cómo van a estar la separación. Al final, quien hace la serigrafía puede hacer la separación de color, pero sí es importante tomar en cuenta que podemos aventajar un poco eso y estar conscientes de cuántos colores van a ir, en qué orden se van a estar imprimiendo y todo ese tipo de cosas que son más técnicas, pero que a veces es importante saberlo. Y en los bocetos me gusta siempre definir previamente dos opciones, tal vez aquí el cuello es más corto, más ancho. Aquí puede ir una sombra de este lado, o a veces no se aplica, pero marcar siempre, ¿no? Las partes donde va la sombra, donde consideremos que va la sombra. También me gusta mucho tener una continuidad en los trazos, en este caso el cabello y la casa del perro y un poco la mano tienen cierta relación o cierta secuencia estructural, digo, eso ya es algo muy personal, y también, ¿no? También la parte 3D me ha servido un poco a darle volumen al 2D sin tener gradientes, por ejemplo, jugando con las perspectivas, con algunas sombras en específico, como en el caso de la pistola de este personaje, ¿no? Que tiene un brillo, tiene una dirección, tiene una profundidad, también con la lupa se puede ver ahí algunos detalles, pero sigue manteniendo esta apariencia flat o esta apariencia simple. También dividir la cara con el mentón ayuda bastante a darle esa profundidad de que la oreja está más atrás, que la nariz cruza y está al frente. Y de aquí salen, bueno, en este caso es un cliente con el que estoy trabajando actualmente y me pide a su personaje en varias situaciones, ¿no? Mirando desde una torre con el mundo, arreglando, armando una computadora. Entonces, el 2D y el 3D me han servido bastante para estar cambiando de técnicas. También
por mi personalidad no me gusta hacer una sola técnica o un solo estilo. Igual al final el estilo se ve muy similar en algunos casos, pero tratar de cambiar de vectores a 3D o de personajes, de personajitos, animalitos, tal vez adorables a cosas más agresivas o a producto, ¿no? A renderizar o a crear renders de objetos más reales o tratar de emular la realidad. Y después paso a la parte de volumen, luego a la parte de contornos. Entonces, algunas de las cosas son personales, o sea, son proyectos personales que me ayudan a practicar. Trato de practicar lo más que puedo y para proponer y después eso lo uso en algún proyecto que estoy trabajando. Ahorita estoy trabajando en un proyecto de unos animales donde estoy utilizando una técnica similar a esta con gradientes. Por eso siempre es bueno estar practicando y estar subiendo cosas. Durante el tiempo que llevo en esto, me han preguntado mucho sobre qué subir a tu portafolio, o cómo subirlo, o en qué momento, de qué manera. Y yo considero que a veces sobrepensar el que subo o que no subo por el miedo a si es bueno o es malo o tiene la calidad suficiente, creo que eso nos va a hacer que nunca subamos nada. Digo, yo en un momento no subía nada porque consideraba que lo que hacía no era tan bueno. Y no es que ahora lo piense, pero pues al final tenemos que enseñar lo que hacemos y de la mejor manera. Por ejemplo, si tenemos solamente trazos de este estilo, como este perrito, pues podemos tener variantes con gorra, sin gorra, con otro tipo de gorra y tal vez los ojos cerrados con diferentes colores y así los clientes o los posibles clientes se pueden dar cuenta de lo que podemos hacer, ¿no? Al momento de cambiar los colores, al momento de simplificar ciertas formas, al momento de cómo usar la técnica. Por eso en un principio mencionaba que no hay que subestimar, digo, tanto hacer este perro como hacer cosas 3D más complejas, como esto, por ejemplo, puede, puede ser un reto, ¿no? Y no, nunca subestimo ninguna técnica, por muy sencilla que sea. Y luego ya pasamos a este estilo que está un poco, no hay figuras básicas tan definidas, aquí ya hay un poco más de curvas y ya hay un poco más de juego de los vectores y las desieres que interactúan y que hacen la sombra y hacen los brillos. Entonces, bueno, en mi caso lo plasmo antes en un boceto y marco bastante bien la parte de las sombras, la parte de la boca y la profundidad que va a tener. Y así voy brincando, en este caso, como pasé de este personaje o esta chica a este pato, entonces así es como mi día a día o lo que hago todo el tiempo al momento de trabajar diferentes proyectos. Algunos proyectos son más serios, algunos proyectos son más libres. En algunos casos me ha tocado simplemente modelar lo que alguien más boceta, ¿no? En ese momento yo no soy el director de arte, solamente soy la herramienta que modela, o en algunos casos sí me toca hacer bocetos o me toca hacer toda parte del proceso. Si alguno de los que está aquí ha tomado alguna vez alguno de mis cursos de 3D, yo inicio siempre con figuras básicas, tratar de encontrar la figura ideal y la figura que nos permita de ahí empezar a desarrollar e ir sacando los segmentos y las partes necesarias para darle vida, ya sea en este caso a un pato, que de aquí podemos sacar, por ejemplo, podemos sacar un pino de boliche, podemos sacar diferentes tipos de animales, por ejemplo, giramos esto y puede ser ahora la cabeza y el cuerpo más pequeño, y ahí se hacen ajustes dependiendo los cambios del cliente. En este caso, la versión al principio era con el cuello muy largo, después se tuvo que concentrar y se cambiaron los ojos. Entonces se hicieron varias pruebas con este pato y al final yo me quedé con una versión del pato para mí y la otra versión del cliente, con los ojos nada más como una capsulita. Y así cada uno, ¿no? De los proyectos que voy haciendo, pues muchas veces los clientes confían en lo que haces y te dan la apertura total y a veces ya te van dirigiendo y tienen ciertos cambios, a veces son demasiados, a veces puede ser un poco abrumador y hay que saber decir hasta ahí o salirte de los proyectos. Me he salido de varios proyectos porque llega un momento donde sí ya es bastante frustrante y por lo que te habían contratado ya no, o sea, ya no es así. Al principio te dicen, te queremos contratar por tu estilo y te das cuenta que ya no estás siguiendo tu estilo porque lo que estás haciendo ya no tiene nada que ver. Y no es que no lo quieras hacer, simplemente es que a veces no son claros con lo que quieren y hay muchas personas que están opinando, el hermano o el socio o todo un departamento, entonces nunca le vas a dar gusto a todos porque pues cada uno tenemos visiones y posturas diferentes. Y aquí también, en este caso, mezclé el 2D con el 3D en la parte de las texturas. Toda la cara es, en este caso, los ojos, las chapitas y la boca son texturas mapeadas en 2D con vectores y experimentando, ¿no? Con los fondos,
con los diferentes tipos de animales, estos bodegones que están bastante usados desde hace unos años, donde se ponen productos, se ponen figuras geométricas. En este caso son medicinas y son animales, ¿no? Para veterinarias. Y luego, al mismo tiempo que me gusta experimentar con técnicas, también lo hago a veces con animales específicos, en este caso con un oso. Me gusta hacer diferentes versiones o variantes del oso para entender un poco esta. Bueno, eso me ayuda a mí bastante para en mi cabeza no hacer siempre lo mismo o no tal vez de la misma manera, ¿no? Tratar de cambiar la forma de los ojos, las proporciones, los colores, las texturas. Me ayuda bastante, ¿no? A tener un portafolio ligeramente variado y también a tener práctica y a resolver las cosas desde otra manera. Porque llega un momento donde tus personajes empiezan a parecer mucho entre ellos y bueno, no está mal, simplemente eso tiene que ver con la postura de cada uno y la manera en la que queremos trabajar, pero en mi caso me gusta que en algún momento hacer ciertos cambios o ciertos switch que, digo, al final se nota por una cosa u otra que yo lo hice, pero pues cambia bastante, ¿no? Las proporciones, en cómo se maneja el cuello, la boca, los ojos, la posición, las texturas y la iluminación. Y eso me ha ayudado también a tener clientes bastante interesantes. Este lo hice hace poco para Apple TV, para una sección que van a usar en Apple TV para las películas de criaturas, de pequeñas criaturas. Entonces, fue para mí un reto porque aquí hice un UV un poco más complejo. Digo, tal vez algunos lo ven y van a decir es que ese UV es muy sencillo de hacer, pero yo no uso tanto un UV general. A veces uso los UVs o las texturas en partes muy específicas, muy puntuales. En este caso ya lo agregué en la parte de la cabeza del tigre, en las patitas o en las garras y en la cola. Y fue bastante interesante trabajar con ellos porque ya he tenido en 3 ocasiones más la oportunidad de trabajar con Apple y ha sido un cliente bastante accesible, independientemente de quién sea y lo que haga y si lo que hacen está bien o está mal. Creo que el trato al momento de contactarte y el feedback ha sido bastante interesante y ameno. Y eso te habla, ¿no? De que tal vez hay gente ahí que es muy buena en lo que hace y confía en lo que estás haciendo, por algo te eligen. Y eso es bastante gratificante para mí porque muchos clientes te hacen dudar, ¿no? De lo que haces o no haces. Digo, al final nunca terminas de aprender, al final siempre va a haber cosas que hacer. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer esta pieza nuevamente, tal vez haría todo desde cero, ¿no? Corregiría mil cosas, haría todo distinto tal vez, ¿no? Entonces nunca vamos a estar satisfechos, bueno, al menos yo, de lo que estamos haciendo, pero hasta ese momento puede ser gratificante y puede estar bastante bien. Ya después se ven detalles, ¿no? De, oye, pude haber hecho tal vez esto más delgado o tal vez aquí el color más vibrante. Por ejemplo, esta versión me gustaba bastante, la versión de las libélulas, perdón, de los luciérnagas, perdón, pero al final ellos prefirieron la versión de día. Entonces, bueno, hice mi versión para las redes sociales y aquí experimentando un poco con el fog y las capas y el render, la iluminación. Digo, al final yo veo los personajes así como tal, como un tigre, lo veo como un oso, pero una parte de mí lo ve solamente como el vehículo para practicar y para experimentar con luces, con texturas, y eso me ayuda bastante, ¿no? O sea, sí llevar a un personaje al render o a la vida real, pero va un poco más allá como de solamente, a veces solo veo polígonos y veo formas que me ayudan a entender un poco cómo modelar ciertas cosas. Suena un poco extraño, en algún momento en mis clases les decía a mis alumnos, no, es que vean aquí en este punto, jalalo la malla, te dice que quiere ser bajada, ¿no? Como, pero haces, lo usas tanto tiempo y corriges cosas que ya automáticamente te genera esta necesidad de mover ciertos puntos, porque ya hay una especie de orden general en la malla o al momento de distribuirse en el objeto que ya te hace saber cómo podría ser, ¿no? Digo, y al final pasa un tiempo, pasan unos años y te das cuenta que tal vez pudo ser mejor o sigues manteniendo ese mismo camino o forma de modelar. Y aquí en este caso también es importante el momento de sacar las tomas de los personajes, ¿no? La cámara, cómo se configura, cómo se ilumina la parte de atrás. También me he propuesto, en algunos casos antes lo que hacía es sacaba un PNG sin fondo y ponía este tipo de luz con Photoshop, ¿no? Ponía el brillo, ponía el fondo con una plasta, pero de un tiempo para acá me he puesto el reto de que, así como sale del render, te publique. Digo, a veces sí tengo que hacerle un pequeño ajuste con Photoshop, con algún contraste, pero me he puesto esa meta de que el render tiene que quedar
o sea, desde como sale del motor de render ya listo para publicarse. Y jugar con toda esta parte, ¿no? De la composición. Tenemos un personaje y a este personaje le podemos sacar bastante, eh, o darle muchas opciones, ¿no? En este caso, cómo utilizamos la composición, cómo utilizamos la luz a nuestro favor y este tipo de detalles, ¿no? Como lo comentaba en un principio, la parte del diseño industrial me permitió entender un poco los procesos e interesarme por ellos. Digo, no digo que conozca todos los procesos, pero me ayuda a siempre estar cuestionándome la dirección de las vetas en la madera, las uniones, el color, las escalas, por ejemplo, eso es muy importante, ¿no? La escala que hay y la relación que hay entre el tamaño, por ejemplo, de un tornillo al casco y la textura que va a llevar y este tipo, ¿no? De detalles, por ejemplo, si el personaje cierra el casco, él se agarra el bigote, entonces son detalles que son conscientes. Algunas de las cosas, como decía Bob Ross, no hay errores felices o errores que nos ayudan bastante, pero en algunos casos sí hay que estar consciente de qué hacemos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar bastante a ser autocríticos y a tener mejores resultados. Y lo mismo seguir con la parte de la iluminación, cómo se ve un personaje en fondos claros, cómo se ve un personaje en fondos de color o fondos oscuros, y eso ayuda bastante, ¿no? La cámara, los desenfoques que se hacen. También, ¿no? Tenemos aquí un producto que es el mismo modelado, pero cambiando la iluminación, cambiando el fondo, cambiando las luces que hay en el objeto y el entorno, nos cuenta una historia distinta. Al final lo que hacemos, tratamos de hacer es, al momento de crear algo, es contar una historia que puede ser una historia muy larga o muy grande, si es un video, o algo, una historia muy corta, si es un estilo, ¿no? Si es un momento o una acción. Entonces aquí tenemos el mismo resultado en modelado, pero en iluminación tenemos dos piezas completamente distintas, donde esto me ayudó a entender un poco cómo usar el fog, cómo usar la iluminación de fondo y también a darle un segundo uso a los modelos. Y también hacer estos contrastes en texturas, en colores, creo que me ha ayudado bastante a cambiar como mi percepción de las cosas. De un día estar haciendo proyectos en un solo color o para una marca y otro día estar haciendo cosas completamente rugosas o cosas completamente sin color, con poco color y me gusta todo. Para mí es un reto y es bastante gratificante porque se vuelve como algo, como una especie de misión en la que puedes tratar de ser lo más específico y cumplir esa misión, ¿no? Que es que el producto se vea como el cliente lo quiere, ¿no? Detalles como en el control, ¿no? Que tenemos aquí este tipo de esferita que es la palanca para PlayStation o para Xbox, donde tiene un cierto defecto tal vez, o después del uso, o este tipo de detalles donde se ve el botón sumido y los espacios que hay entre el botón y la carcasa. Entonces son detallitos que hacen bastante, o sea, que hacen una diferencia entre tantas opciones que hay, ¿no? Al final ahorita ya hay muchísimos ilustradores, tanto 2D como 3D, hiperrealistas de personajes, pero el objetivo es encontrar dentro de todos los estilos que hay similares un diferenciador entre lo que hacemos. Y este proyecto fue bastante interesante porque, y lo he dicho creo que ya en varias pláticas sobre, lo tuve que animar, no voy a mostrar ahora el video, pero tuve que animar estos personajes, estos robots para hacer un corto un video donde se explicaba cómo se armaba una pizza y al final se tenía como resultado el control. Entonces aquí el problema era que tenía poco tiempo y como dije en un principio no me considero como tal un animador, sé mover cosas, sé hacer ciertos procesos de animación, pero no me puedo presentar como animador de personajes o animador general, porque creo que eso conlleva bastante tiempo y bastantes detalles. Pero en este caso lo que hice fue diseñar robots que se ajustaran a mis posibilidades o a mis habilidades de animación en ese entonces. En lugar de tener un personaje con piernas y complejo que no iba a poder mover bien y se iba a ver medio extraño, diseñé los robots con las partes y los mecanismos necesarios que se acoplan a mis habilidades de animación. En este caso, rotaciones sencillas, movimientos sencillos, que el personaje flote, que el personaje no tenga piernas, que tenga llantas, que tenga movimientos por ejemplo, de X negativa a X positiva, de arriba hacia abajo, sin nada rebuscado. Y al final se siente más natural a hacer un personaje que tal vez no está bien animado y se sienta como, como que se intentó animar de una manera y no quedó como queríamos.
Digo, eso es algo muy, muy personal, pero en algunos casos en donde me ha tocado animar cosas, trato de solucionarlo de otra manera para que se vea lo menos, que no se noten tanto mi falta de habilidades para animar. Y aquí también con este proyecto, ¿no? También se animó, se hizo lo mismo, se hicieron poses o ciertas cosas de manera específica para que se pudieran mover lo más natural posible desde mi perspectiva, sin tener que complicarme y romperme la cabeza en ese momento. Y también algo interesante fue que aquí diseñé también toda la parte del branding de los objetos, ¿no? Los productos, las galletas, el cereal, combinando aquí 2D con 3D, con planos y alfas, personajes aquí, el robot aquí. El objetivo era utilizar los objetos de Huawei para el usuario, ¿no? En este caso, en tiempo de pandemia, la idea es no salir, entonces Huawei quería que la gente consumiera sus productos para que fueran parte de tu vida, tanto para videojuegos, cocinando, haciendo ejercicio, y también hubo una sección donde se mostraban los productos como tal, lo más parecidos a los reales. Y fue bastante interesante porque aquí pude hacer 2D, 3D y modelado de producto. Y luego un proyecto en el que estuve trabajando durante unos 2, 3 años para la India, donde también me tocó diseñar personajes, pero yo ya no los animé porque la animación que se requería para esto era una animación bastante compleja y detallada. Esto lo hizo una empresa de animación que se llama Circus, que están en Nueva Zelanda. Yo solamente les pasé todos los personajes en pose T, como el pato que mostré hace un rato. Y al final, ellos solamente querían esto, querían personajes en un fondo infinito, en un fondo de color, pero lo que yo trato de hacer es sacar esos personajes y hacer composiciones propias para mi portafolio. Tenemos el personaje principal con su fondo de color y aparte yo hago fondos donde el personaje interactúa en un aeropuerto, en una escalera eléctrica, esperando su vuelo o yendo hacia él. También aquí, ¿no? En el caso de un gimnasio donde el personaje está corriendo en la caminadora y solo está él ahí, el detalle de solo ponerle un tenis, también en mis personajes utilizo calcetas diferentes, yo también en calcetines uso uno de un color y otro de otro, y así en mis personajes también me gusta mucho retomar esa característica. También he hecho este proyecto, por ejemplo, fue para una activación de Navidad del 2018-2019, si mal no recuerdo, para UK. Y aquí se trabajó en equipo, ¿no? Con modeladores, animadores, diseñadores de producto y gente que hacía diseño de personajes. O sea, aquí yo una parte fue modelar cosas que alguien más me decía que modelara, en otros casos me tocaba diseñar las máquinas y modelarlas y alguien más se dedicaba a animarlas. Y aquí una experiencia bastante buena con ellos porque por lo regular, cuando he trabajado con agencias, ha sido un poco un problema porque todo es al momento, la gente está atrás de ti todo el tiempo y no muchas veces conocen lo que se está haciendo. En este caso, el chico que llevaba el proyecto, él también usaba Cinema, él también usaba Octane y él me ayudaba a hacer los cambios. Yo modelaba ciertas cosas. Me decía, mientras yo hago los cambios, tú síguete con lo demás y así entre todos trabajamos. Y se hizo un proyecto muy rápido, en un mes se hicieron un montón de cosas. Entonces, también eso es importante eh, tanto si eres modelador o ilustrador o si llevas la cuenta de un proyecto, es bueno interesarte un poco y al menos saber cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, yo no hago programación ni simulaciones por ahora, por ejemplo, con Touch Designer o con Houdini, pero al menos entiendo un poco, ¿no? De la complejidad o qué se necesita o ciertas cosas que, si por ejemplo tengo que hacer un proyecto de un sitio web, dependiendo qué tipo de sitio web sea, puedo contactar a algún amigo que sea, bueno, en eso, ¿no? Un backend, un frontend, si se quiere tal vez una tienda en línea o se quiere, por ejemplo, una página interactiva, entonces sé quién puede hacer cada cosa y al menos entender un poco el tiempo que puede llevarse, ¿no? Más lo que él me diga, lo que puede llevar en escribir código, si se pueden utilizar ya código existente. Entonces creo que es bueno si no vamos a si no vamos a practicar o hacer cierta técnica o disciplina, al menos si estamos un poco o estamos conviviendo con programadores o conviviendo con otro tipo de ilustradores, sí les recomiendo que pregunten. Yo siempre ando preguntando, ¿no? Así me he hecho de muchos conocidos y amigos y
de gente que me ayuda a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, serigrafistas, impresores, donde pues, siempre que voy pregunto cómo hicieron esto, cómo se está haciendo esto. Entonces eso me ha ayudado bastante como a aprender otras cosas técnicas y además hacerme de amigos o de gente bastante interesante que puede aportar mucho conocimiento. Y así como no hay que subestimar ninguna técnica, tampoco hay que subestimar a ninguna persona, ¿no? Los impresores o hasta la persona que te lleva un paquete, siempre ser respetuoso con su trabajo y con lo que hacen, porque al final siempre, si tú haces un personaje o una fibra de vidrio o un personaje gigante que se va a exponer en una plaza o en un escaparate de una marca a lo mejor super fancy, pero pues para que ese producto llegue de un punto A a un punto B necesitas alguien que lo lleve a alguien, un experto o alguien que lo cargue, alguien que lo ponga ahí. Entonces, al final él también formó parte de ese proceso, ¿no? Sin él tal vez habría llegado roto, habría llegado, o no habría llegado, ¿no? Entonces creo que sí es bueno, sin importar lo que haga la gente, siempre también, o tampoco donde estén, ¿no? Si llegan a un punto donde ya son, por ejemplo, ilustradores, diseñadores que ya tienen mucho tiempo, nunca ser engreído ni nada, porque creo que eso ayuda bastante, ¿no? Al momento de comunicarte con la gente. Y si en algún momento llegan a ser ustedes dueños de un estudio, de una agencia, pues creo que sí es importante que sean buenas personas. Digo, yo he estado estuve en algunos estudios y aprendí más a cómo no ser que a cómo ser en esos lugares, porque a veces era un poco raro la manera en cómo te tratan, tal vez por en ese momento ser más joven o ser inexperto, o muchas veces también por estudiar diseño industrial, había ciertas fricciones de, bueno, es que él es industrial, él no sabe hacer ilustración, o viceversa, ¿no? Él no sabe hacer producto, él solo sabe hacer monitos y dibujos. Entonces siempre había esta parte de fricción de por qué si quieres estudiar diseño industrial no haces producto y haces monitos y viceversa. Y al final pues me manejo en una postura híbrida donde no soy el mejor en ninguna cosa ni en la otra, pero trato de, como les dije al principio, mejorar un poco una parte y luego seguir en donde soy más fuerte y luego seguir alimentando esa parte y luego tratar de ser mejor en la otra y siempre pues preguntando a la gente, ¿no? Yo hasta el día de hoy, hasta estos días, si tengo una duda o algo, pues recurro a gente que lo sabe hacer o bueno, trato siempre de investigarlo por mi cuenta. Tampoco es como que, no sé cómo hacer esto, le escribo a un amigo. Si ya de plano veo que intenté mil cosas y no lo puedo hacer, vas y le preguntas a algún amigo, algún colega, a alguien de Instagram o en YouTube. Pues al final el conocimiento está ahí todo el tiempo, no tienen que pagar por cursos. Digo, hay cursos de paga como en Doméstica, hay cursos más largos en otras plataformas, hay suscripciones o también hay contenido de gente que de manera gratuita da ese contenido y pues al final el conocimiento está en todos lados, ¿no? También hay libros donde se explican ciertas cosas. La parte del modelado es ha sido la misma, ¿no? Desde hace unos años, la manera en cómo se van eh, eh, construyendo ciertas cosas con modelado poligonal ha sido la misma. Digo, por ejemplo, este personaje que hice, que estoy pasando ahorita, es una botarga que hice para el Levante de España, y ahí hubo unas complicaciones con el cliente porque yo le explicaba sobre cómo iba a quedar la impresión al momento de pasar de azul a magenta y algunos detalles que pues hubo fricciones donde no me creían y pensaban que lo decía porque no quería hacer las cosas, pero yo les decía que del tono rosa al tono azul en el momento de ponerlo en sublimado iba a tener un color intermedio deslavado por el cambio de frío a cálido en estos tonos. Si esto se pinta de manera independiente en serigrafía queda bastante bien, pero imprimirlo de un color a otro de una sola bajada, pasa esto, ¿no? En las rodillas tenemos un color morado blanquisco deslavado y tenemos la parte rosa de abajo que no está definida ni el azul tampoco. Entonces yo siempre les decía que eso no iba a funcionar, pero bueno, al final son cosas que uno dice no porque quiera, simplemente por decirlas, sino al final me ha pasado. Muchas de las cosas que yo recomiendo en mis cursos o ahora les digo son errores que me han sucedido y para que ustedes no los tengan, los comparto, pero al final pues siempre vamos a tener problemáticas. Y bueno, aquí también otro proyecto donde se tuvo que llevar el diseño de personajes a una botarga o algo físico, en este caso para un museo, donde se invitaba a los niños a jugar con Legos y a ver obras de teatro con temas medievales y de historia. Hoy en día es complicado, ¿no? Tener la atención de una persona en algo que no sea digital.
pero ellos lo hicieron muy bien con este museo donde los niños llegan al lugar. Digo, ahora es más complejo, pero cuando se lanzó no había una pandemia y no había problema en que los niños estuvieran uno con el otro o un montón de gente conviviendo, pero fue bastante interesante. Aquí también, ¿no? Trabajar con clientes en el extranjero y más si están en otro continente, los horarios, trabajar de madrugada, trabajar a sus horas. Llega a ser un poco complejo, pero ayuda bastante al momento después ya de contar cómo sucedió todo y es bastante interesante. También me ha tocado hacer ilustración para portadas de revista, donde el 3D ya no solo se queda como una imagen para una red social o para un portafolio o una campaña, sino ahora ya lo tenemos como una imagen plana y se imprime en una revista. También hay que tomar en cuenta aquí los tamaños en píxeles o los tamaños en centímetros o milímetros y también la calidad, ¿no? A 300, 600, dependiendo cómo se va a imprimir. Tenemos aquí otra versión donde también el 3D se utiliza como un elemento para portadas de revista y en un momento tuve una racha, ¿no? De trabajar con Moai, con Bebemundo, haciendo diferentes portadas y también los interiores de las publicaciones. Y de ahí pues también, ¿no? El diseño de personajes, cómo construir y simplificar, en este caso, o cómo darle vida al icono de Instagram, al icono de Twitter y cada uno de ellos. También hice la revista Chilango, que cada año esta revista saca un número donde pone las mejores primarias. No recuerdo si son las 100 o una cantidad de primarias, o escuelas primarias en México las mejores. Y contratan diferentes ilustradores. A mí me tocó hacerlo hace 2 años, si mal no recuerdo, y también, ¿no? Fue bastante interesante porque pude experimentar con otro tipo de personajes, otro tipo de formas, hacer unos niñitos y todo fue bastante divertido. Digo, todo lo veo como un reto y cada proyecto que va saliendo, que se me va presentando, pues para mí es algo bastante gratificante porque es un reto de si lo voy a poder hacer, ¿no? Si va a salir. Siempre, digo, al final, si nos damos cuenta, si empezamos de un boceto, luego lo pasamos a modelado, luego de render y sale, pero a veces me pregunto que la complejidad que hay en eso, ¿no? De que estar generando algo desde cero todo el tiempo puede ser un poco abrumante en algún momento, porque cuando digo, ya lo haces sobre la marcha, pero si te tienes a pensarlo, puede ser un poco complejo porque al final, pues, se repite tal vez la receta en algunas cosas, pero los resultados no siempre son los mismos. Y eso también es algo bueno, ¿no? Donde cada día hay un reto distinto y cada día hay una solución distinta que se le puede dar a las cosas. Y en este caso también me, me gustó utilizar 2D y 3D para la proyección de las caritas. Aquí también se pueden animar en After de manera independiente, se cargan como una textura y un video en secuencia y se puede tener una combinación bastante interesante. Digo, no es algo nuevo, o sea, se ha usado bastante en películas y en la industria, pero es interesante cómo se puede mezclar el flujo de trabajo que hay de Cinema, Illustrator, y regresamos a Cinema y tenemos renders de este estilo. También la parte de las composiciones, ¿no? Las paletas de color también es algo que me han preguntado bastante en algunos casos, donde cómo usar el color o cómo elijo mis paletas de color. Realmente no hay una receta que use, simplemente no he usado esta paleta antes, pues ahora la voy a usar, o he usado mucho rosa, pues voy a usar ahora rojo, o no he usado rojo hace mucho tiempo, pues vamos a hacer cosas en rojo. O quiero hacer ahora algo más brillante, algo más, o más oscuro, o más tétrico. Entonces simplemente es eso, para ir dando un cambio en la paleta de color, pero no hay como tal una receta. Digo, en algunos casos los clientes sí te piden una paleta específica, colores específicos, pero si somos libres, pues me gusta experimentar siempre, ¿no? Con paletas distintas. Y este fue uno de los proyectos en los que me tuve que bajar el proyecto y decir que ya no quería seguir porque fue un problema. Esta fue la versión para ganar el pitch con Danop, para hacer la nueva imagen de Danop, los nuevos personajes. Después pasamos a esto. Y de aquí ya decidí bajarme porque había muchas opiniones, no había una idea clara, se hacía una cosa y ya estaba aprobada y después, no, es que ya lo vio el hijo del dueño y no le gustó y creo que quiere que se vea más fresa. Y ahora ya lo vio el dueño, pero dice que esto parece un monito amarillo con una armadura y no una piña. Y yo pues es que una piña es eso, ¿no? Le quitas la armadura y la comes, pero
había este tipo de conflictos y decidí ya no seguir porque era frustrante porque al final, al fin me pedían cosas que ya no era mi estilo y que no podía hacer en ese momento y tampoco tenía las ganas ni la motivación para aprenderlo porque sabía que si lo hacía me iban a hacer cambios y cambios y cambios y mejor decidí abortar con el proyecto y el cliente y se quedó como un par de personajes, hay por ahí en Durazno también, diferentes a lo que hago habitualmente y ya. Al final se retomaron cosas de esto, ya tenían esta idea de la boca grande, los dientes y se hicieron un montón de cosas ahí. Y al mismo tiempo de ese proyecto estuve trabajando con esta marca o con este estudio, creo que es en Dinamarca, no recuerdo exactamente el país, pero aquí era promocionar aire acondicionado, ¿no? Entonces la idea del brief era, queremos una familia que esté adentro de una olla que esté hirviendo, viendo la tele o simulando que ve la tele, muy acalorados. Y ya, eso era todo. Se hicieron algunas propuestas, la primera que envié fue esta, lo único que me pidieron que cambiara era el perrito, porque parecía más entre un lobo y un gato. Después entregué la versión que mostré en un inicio y ya, eso fue todo. Me pidieron después tamaños más grandes para impresión y ya, entonces fue algo que a veces no puedes creer, ¿no? Después de tener una experiencia con cambios y cambios de clientes y de repente llega un cliente que no te piden más que un cambio muy sutil y no te pide cambios. Digo, eso tiene que ver con que se haga el trabajo bien, digo, tiene que pasar muchas cosas para que eso suceda, pero si haces las cosas lo mejor que puedes y aún así hay trabas, es porque pues o no eres el indicado en ese momento y te bajas del proyecto o el cliente no está definido. Digo, al final no es ni culpable el cliente ni culpable yo, pero pues es momento de decir, sabes que no está funcionando la situación y mejor busca a alguien más. Yo le decía al chico este de las frutas, búscate mejor a un modelador que tenga mucha experiencia, porque pues yo tengo experiencia en ciertas cosas, en cierto estilo, pero ya lo que tú me pides necesita de alguien que ya lleve mucho tiempo modelando y mejor que lo haga él. Y después llegó mi primer proyecto con Apple y yo tenía mucho miedo porque dije, bueno, salí de un cliente bueno, de un cliente muy malo y ahora vengo con ellos. Y en este caso no había un intermediario, no había una agencia de por medio para este proyecto. La mayoría de los proyectos hay un agente o hay una agencia que necesita el proyecto para tal marca. Aquí fue directo con Apple, entonces fue un poco un susto y decir, bueno, tal vez mejor no lo hago, tal vez sí. Le mandaré los bocetos en tableta o le mandaré los bocetos a mano porque un cliente me había dicho, ¿y por qué no me mandan los bocetos digitales? Y yo, pues son bocetos, digo, te lo puedo mandar digital, pero al final es la idea. No, es que otro ilustrador me los mandó en iPad. Y yo, bueno, pues te los puedo pasar a iPad, pero es la misma idea, digo, no, digo, sí se ve distinto un poco, pero la idea no cambia. Al final es la habilidad que tienes para dibujar o, no, o la no habilidad que tienes, pero bueno. Y yo dije, les voy a mandar a ellos un boceto a mano, a ver qué dicen, a ver si no, igual me pasa con el otro cliente. Y no, ellos sí, simplemente me dijeron, oye, el boceto está muy bien, nos gusta la idea, ahora queremos verlo en 3D. Después lo modelé, tuve como resultado esto, y nos dijeron, nos encanta, no, yo pensé que iba a haber un cambio, oye, quítale este color o ponle un color distinto, o mueve a la derecha un poco el globo. Me dijeron, no, muy bien, nos gusta mucho, ahora hazme 2 versiones más, por si necesito cambiar algo, tener ahí unas ideas, ¿no? Bueno, tener opciones y tener ahí 2, 3 renders diferentes y cambia los colores nada más para no tener los mismos colores. De los que ya usaste, nada más inviértelos y combínalos como tú quieras y ya eso fue todo. Entonces, ni no porque sea Apple, ni no porque sea, digo, he tenido clientes que van empezando o que no son tan famosos como ciertas marcas, pero ha sido bastante bueno trabajar con ellos y viceversa. Digo, no es que el cliente más poderoso o más conocido sea el mejor o el menos sea el peor. De los dos lados es igual, simplemente es la mentalidad y la postura que tiene la gente que lo dirige. O sea, no imagino a la gente de Apple, ¿no? A Tim Cook, viendo todos los correos y todas las ilustraciones y decir, no, es que esto no me gusta. Digo, al final, por eso se crean equipos y generan su grupo de personas donde son especialistas en lo que hacen y cada uno confía en lo que dice el otro y al final eso genera una mejor tracción en una empresa, así sea pequeña o sea grande, eso no importa si tienes 1000 empleados o tienes 20 o 10 o 3, al final se va a repetir el mismo error si no confiamos en lo que hacen los demás, ¿no? Al final podemos dar opiniones, podemos dar feedback, pero
si estás contratando a alguien por su experiencia, pues creo que hasta cierto punto se debe de confiar en esa persona. Ya si de plano lo que está haciendo no es lo suficientemente bueno, o por ejemplo me pasó en un proyecto con Apple que había hecho un casco con unos picos, ¿no? Para ahorita, por ahí vamos a ver ahorita la imagen, y el chico me dijo, mira, lo demás lo veo bien, pero ese casco no lo podemos usar porque en Corea y los samuráis y Corea tuvieron un problema en algún momento, entonces ese casco parecía de los samuráis cuando hubo ese conflicto, entonces no podemos usar ese casco porque pues la gente lo va a ver malo, ¿no? También me pasó hace poco, ¿no? Con un gatito, sus gatitos de la suerte, y lo puse roto y dije, no, es que eso es mala suerte, no puedes poner roto, ¿no? Entonces son detalles que ayudan bastante y feedback, pero bueno, no es que está mal, simplemente es no, para nosotros no está bien hacer eso y es bueno estar consciente de lo que sucede y investigar también, ¿no? Investigar un poco la cultura y aprender cosas nuevas que no sabías hasta ese momento. Y también he llevado esto a el modelado 3D, a la parte de realidad virtual o realidad aumentada. En este caso es una aplicación que es una especie de Google Maps que te va guiando a través de la ciudad. Si tienes la aplicación, creo que solamente está para iOS y el personaje te va diciendo para dónde es la dirección a la que vas. Y llevo un tiempo trabajando con unos chicos, ellos trabajaban en Blizzard, la marca de videojuegos, se salieron de ahí, decidieron fundar su propia empresa y estamos desarrollando ahorita unos ajedrezes digitales. Entonces me tocó a mí diseñar este ajedrez. Yo diseñé los personajes y modelé el ajedrez. Y después me ha tocado modelar ahora bocetos de otros ilustradores. Me dicen, ahora sabes qué, necesitamos que nos ayudes, pero solo a modelar o nos ayudes a hacer bocetos. Entonces ha sido bastante interesante porque también ayuda un poco a tener un respiro de lo que haces siempre, ¿no? Porque a veces cuando haces la misma técnica o tu estilo, pues te da cierta confianza o cierta zona de confort donde pensamos que a veces lo que hacemos es el camino o es lo correcto o es así. Y no es que esté bien o esté mal, simplemente es cuando ves los bocetos de alguien más o la manera en la que alguien más soluciona las cosas, dices, ah, ok, nunca se me había ocurrido hacerlo así, o tal vez yo lo habría hecho de esta manera. Entonces también te ayuda un poco a cambiar la perspectiva, la percepción de lo que tú crees y te ayuda un poco a enriquecerlo y conoces a un montón de gente bastante, que es muy talentosa, ¿no? Y gente de todo el mundo. Me ha tocado coincidir con gente de Chile, con gente de Perú, con mismos mexicanos, con gente de todo el mundo. Entonces es bastante interesante llegar a este tipo de proyectos. Y aquí en este caso, pues se estaban haciendo pruebas, ¿no? De los movimientos, porque la cámara va a tener una sola posición y cómo se iban a ver este tipo de movimientos con el ajedrez. Estos elementos fueron para otra marca donde también me tocó solamente ser el modelador. Tenemos este objeto 2D, pasa a 3D. Y tenemos esta mascarita que está en 2D, pasa a 3D y ese va a ser tu trabajo. Y digo, al final hay gente que no lo haría, hay gente que dice, no, es que yo solo hago mi estilo, yo solo hago mi estilo de personajes y ya. Pero a mí me gusta pues estar en diferentes proyectos de una manera u otra. A veces soy el líder de proyecto, a veces soy el diseñador de personajes y a veces solo soy el modelador de los objetos o el que los renderea o el que les da salida, ¿no? Entonces creo que eso es bastante interesante. Y de ahí pues pasamos a cosas ya donde los objetos ya no solo son renders o solo son cosas pequeñas, sino ya son camiones, donde en este caso me tocó hacerle a un amigo hace unos años la identidad para su food truck. Y de ahí yo saqué varias ideas, ¿no? Con diferentes tipos de negocios o de giros para el carrito. Aquí un carrito de helados, aquí uno control de plagas. Y me ha tocado modelar de vehículos, a veces con bocetos previos, a veces yo tenía que bocetarlos, pero de repente hay ciertas rachas donde me toca hacer de un estilo, a veces de otro, y me ayuda bastante porque pareciera que lleva como cierto orden al momento y después me toca hacer ahora un carrito para otra cosa y ya sé cómo hacer un carrito o cómo dar una solución específica. Entonces a veces ha sido suerte o ha sido coincidencia que me piden una cosa y después me piden la otra y también para las clases me ha servido, ¿no? Que, mira, me pidieron, o luego alumnos que ya salieron me preguntan, oye, mira, estoy haciendo esto, ¿cómo ves? ¿Cómo lo harías? Y dije, mira, estoy trabajando con este proyecto y me salió, lo hice de esta manera, pero me di cuenta que la versión que hice anteriormente pues no era la mejor y ahorita aprendí de otra manera y mira, es así.
O luego les pregunto a ellos, oye, ¿cómo hiciste esto? Ah, mira, lo hice así, asado. Ah, ok. Entonces siempre, pues, no importa dónde estés, siempre es bueno preguntar y recibir feedback o recibir ayuda de otros amigos o de otros conocidos. Y también digo, el 3D también se puede llevar a sitios web, como PNG, como un PNG simplemente, o como WebGL, como un objeto interactivo para, para utilizarlo en el sitio web. Y eso va a depender mucho del cliente, va a depender mucho de para qué va a ser usado el sitio. Y a veces solo se hacen iconos, ¿no? Para el carrito, la lupa, el buscador, todos los elementos principales, o a veces se hacen ya interacciones más complejas. Y aquí este fue un proyecto que me gustó mucho hacerlo, nunca me lo pagaron, pero me gustó hacerlo porque pues, me ayudó un poco a crear máquinas que no existían. Digo, aquí retomé un poco un taladro y una máquina CNC, ¿no? Pero pues con un diseño distinto y tal vez con unas capacidades diferentes para maquinar ciertas piezas. Y en este caso es un rayo láser que puede cortar o puede simplemente iluminar ciertas cosas. Y también aquí hice cosas 2D. La combinación entre una técnica y la otra puede ser bastante gratificante y tampoco forzarla. A veces tendemos a forzar las cosas por querer que haya 2D o haya 3D, pero en algunos casos sí he podido hacer que esto, no desde mi punto de vista, tal vez alguien lo ve y dice, no, pues yo lo veo muy forzado, pero tratar de llevar o tener, ¿no?, unos iconos de un estilo y un arte de otro. Y también me ha tocado modelar objetos como tal, ¿no? Ya no hay personajes, ya no hay caritas, simplemente es tener los modelos de los objetos. En este caso, tratar de llevar a la vida real o lo más similar a la realidad un producto. Y ha sido también bastante interesante porque, una vez más, cambias tu percepción y tu manera de trabajar y cambias como la manera en la que estás trabajando en tus proyectos y también te ayuda bastante a tener más habilidad, ¿no?, en resolver cosas. Por ejemplo, estos audífonos los modelé viéndolos. Digo, en este caso no me pidieron una medida específica. Si esto hubiera sido un accesorio, para un accesorio o algo, pues sí tenía que sacar medidas del real, pero aquí solamente lo puse en un vaso y fui viendo cómo era y traté de hacerlo lo más parecido al real. También son retos que me pongo a veces, ¿no? A veces algo que también me gusta recomendar y me gusta hacer es, si me piden, por ejemplo, modelar un pato, o modelar un perro, o modelar una guacamaya o algún animal, antes de ver una referencia de cómo es, tratar de bocetarlo y recordar lo más, o sea, lo más que pueda de ese personaje, de ese objeto. Si de plano es un animal que no conozco o que no he visto demasiado, por ejemplo, si me piden modelar un gecko, tal vez podría tener ciertas partes, pero necesitaría verlo porque la cola cambia. Pero si me piden modelar, por ejemplo, bocetar, no sé, una ardilla, tal vez ya me la sé un poquito más de memoria. Entonces ayuda bastante. Muchas veces nos piden algo y luego lo vamos a Google a ver referencias y a ver cómo es. Y sí es bueno. Al final siempre vamos a referirnos de algo, pero es una actividad interesante el hecho de recordar, bueno, a ver cómo es una guacamaya o no sé qué diferencia hay de un halcón y de un águila, ¿no? Por ejemplo. A veces se pueden ver muy similares, pero pues el tamaño, las plumas, el pico y muchas cosas cambian entre un halcón y entre un águila, pero eso me ayudó mucho porque uno de mis vecinos se dedicaba a la cetrería, ¿no? Entonces me tocaba ver así halcones reales que tenía en su casa y se las ponía en la mano. Entonces ahí siempre me interesó mucho la parte de los animales, entonces por eso les recomiendo que traten de recordar lo más que puedan los objetos y si de plano no nos acordamos, pues vamos a ver las referencias. Y bueno, volviendo un poco al modelado de producto y a la iluminación, al final la luz, bueno, el modelo para mí es lo más importante. Yo siempre recomiendo que el modelado debe de ser muy bueno y luego la luz. Entonces, esta combinación entre el modelo y la iluminación de los materiales nos ayuda a tener un render bueno o malo desde nuestra perspectiva o percepción. Digo, eso tiene que ver mucho con esa percepción, pero la iluminación va a ser muy importante para definir las secciones o las partes representativas, en este caso del producto, que se vea lo más limpio posible, que lo que queremos ver de él sea muy claro. Eso es importante, ¿no? Resaltarlo. Y eso lo vas aprendiendo en la práctica. Con detalles, cómo quieres la iluminación, quieres que se vean ciertos detalles. Simplemente es un render de apoyo o es un render donde sí tenemos que ver el botón, cómo funciona, cómo gira el revólver en el microscopio, cómo se ven los lentes, las gravillas, la caja de Petri, si hay más elementos, o simplemente queremos
utilizar esto para, no sé, quinto encuentro de investigación por ejemplo, de virus, y ponemos un texto, ponemos la fecha y simplemente usamos el objeto como una referencia reconocible que ya la mayoría del mundo conoce y entiende más el texto, refuerza la idea y tenemos un bonito cartel. O es el microscopio de una marca que necesita un render para promocionar y poner en el empaque. Entonces va a cambiar mucho el enfoque de cómo lo modelamos y cómo lo resolvemos. Y pues más personajes, ¿no? Al final es cómo resolvemos esos personajes, cómo hacemos referencias, en este caso, a libros famosos como El Quijote, eh, los detalles en los robots, ¿no? De los detalles gastados, las composiciones, como esta armonía que hay entre las formas, los materiales también, ¿no? Muchas de las cosas que hago las hago como práctica para entender un poco los procesos. Un tiempo estuve muy obsesionado con las cosas gastadas y rotas y manchadas y llenas de, este, de óxido, de lama. Y luego de ahí brincaba un personaje más limpio, donde ahora el queso es la camisa y la corbata es la lechuga y el jitomate es, tal vez puede ser otro personaje, ¿no? Que al momento de quitar las tapas, el personaje tiene su cara adentro. Entonces siempre trata, o un juego, ¿no? En este caso un yo-yo, donde en algunos momentos de mi vida de niño me gustaba usar yo-yo, entonces combinar un montón de situaciones y cosas para tener personajes, y el 2D también, ¿no? La proyección de la carita en 2D. Y luego experimentar igual con cosas profundas. Y esto me ayudó a hacer un render que hice hace poco para una empresa de drones, donde querían que el dron se viera sumergido en el agua, entonces ya había hecho esto y retomé un poco lo que había hecho para este proyecto personal. Y también personajes que tengo de un proyecto los llevo a otro escenario y para experimentar con nuevas técnicas, nuevas tomas, nuevas texturas, un poco de humo, ¿no? Con Houdini. Houdini lo he tocado solamente para hacer humo y en algún momento me gustaría hacer más cosas con ellos, pero tengo conocidos y exalumnos que están haciendo cosas en Houdini increíbles que, que son muy impresionantes. Y bueno, también tengo rachas de colores e iluminación, ¿no? Por ejemplo, aquí tonos en morado, con luces rosas, azul marino y fondos oscuros. Y el mismo personaje, más nuevo, más viejo, en una versión buena, una versión mala, igual ejercicios que he hecho para mis clases presenciales o mis clases en línea, también, ¿no? Con este tipo de atmósfera de colores un poco más en verdes, en morados, iconos, también que he hecho iconos 3D, con esta misma receta o este mismo look and feel o este mismo estilo de colores. Y también en algunos momentos me doy cuenta en mi Instagram y tengo una racha de ciertos colores o ciertas formas y va cambiando. De repente uso mucho rosa, de repente mucho rojo, azul, luego dos colores, uno solo. Composiciones de fondo, a veces cosas más sencillas. Y esto ayuda bastante a cambiar de escenario, ¿no? En algún momento nos va a tocar trabajar para una marca de bebés, en otro momento para una marca de encendedores, y en otro momento para un sitio web para vender a lo mejor ataúdes, ¿no? Entonces, todo va a ser distinto, la comunicación va a ser completamente distinta, y ese es el personaje el que tuve que hacer el cambio del casco, donde tenía un casco con picos, con este personaje que no querían que se viera como un samurái, sino como un guerrero. Ya se cambió a este casco y ya estuvo bastante bien, no fue algo grave, simplemente saber de eso, ¿no? Y seguimos con este tipo de estilo, ¿no? De colores, de morados, de fondos, ¿no? Jugar un poco con la profundidad de campo y la profundidad de la ilustración y de los objetos. Y después hacer un poquito de cosas más complejas, y ir cambiando bastante, ¿no? Bastante. Y luego regresamos a esto, un poco más simple. Aquí podemos ver el caballero más complejo y el monstruo más simple. Y al final interactúan entre los dos en la composición principal. Y aquí también, esta me gustó mucho porque aquí ya empecé a usar otros colores, colores más pasteles, más vibrantes, las texturas, el diseño de personajes cambia un poco, se ve más como un muñeco de madera. Y este lo hice para este chico AJ de iDesign, que enseña tutoriales de cinema y de otras cosas. Entonces tuve oportunidad de hablar con él y hice este personaje para promocionar uno de sus plugins que se llama Bendy Limbs. Y utilizo este personaje, entonces pues, tenemos una convivencia bastante interesante en las redes y luego nos ayudamos con dudas o con proyectos. Y de aquí, pues lo que hice para Apple lo retomé para hacer algunos styles
para mi portafolio, digamos aquí que ya hay tonos más pasteles, azules, gradientes, otro tipo de colores bastante interesantes, composiciones, ¿no? Donde se retoman estas cartas de béisbol tradicionales en algo 3D y luego cambiamos la iluminación, el tipo de modelado de personajes, las composiciones. Después se regresa a la parte de colores en pastel, el modelado del producto, ¿no? Esos son mis tenis favoritos, entonces aquí sí los tuve que modelar un poco más detallados. Me di cuenta que son muy largos, o sea, están desproporcionados, deberían de llegar a un poco menos de la mitad. Y luego pasamos a este estilo de personajes, ¿no? Un poco más sombríos, más oscuros, que son cosas que me gusta hacer, pero realmente no podría vender mucho de mis personajes si solo hiciera este tipo de diablos, ¿no? O este tipo de modelados. Que digo, al final siempre hay un público para todo, pero me gusta bastante esta dualidad, ¿no? Entre hacer personajes adorables o personajes bonitos con colores pasteles o colores oscuros o hacer este tipo de creaciones, ¿no? Al final me gusta hacer de todo y eso me ha ayudado a tener clientes bastante variados en técnicas y en estilos. Aquí esta anécdota con este cliente estuvo bastante interesante porque ellos querían retomar, bueno, querían rediseñar su personaje para su empaque de cereales, querían algo más nuevo, le decían es que algo más como lo que se está usando ahora. Pero al final como que les dio un poco de miedo y regresaron a algo más tradicional. Y no está mal, pero pues a veces sí es bueno un cambio o si la receta funciona no hay por qué cambiarla. Y bueno, ya estoy por finalizar y por finalizar mi charla. Ahorita vamos a pasar a las preguntas, a la sección de preguntas, pero me han preguntado también bastante sobre el pato, ¿no? De un tiempo hacia acá he estado mostrando a mi pato, al pato de vinil o en 3D. Simplemente en algún momento hice la portada de revista para Francia, donde tenemos el gallo, y fue bastante fácil, o sea, sencillo resolverlo como ellos lo querían, y de ahí empecé a hacer un montón de pollos, gallinas, y hice un tutorial también en YouTube de cómo hacer esta gallina. En un curso de doméstica también explico cómo hacer la cabeza de la gallina. Y pues ya me estaban encasillando mucho en que yo era muy fan de las gallinas. Digo, me gustan, pero no como la gente pensaba. Y solamente decidí hacer un pato. Y a partir de ahí, pues me gustó bastante el personaje. Y de ahí lo hice en vinil. El triangulito ya lo estoy retomando, el cono lo estoy retomando en mis personajes. He hecho pines, he hecho stickers, he hecho todo un mundo, bueno, no todo el mundo, pero pues hay algunos renders y algunas cosas alrededor del pato, tanto en 2D como en 3D. En algunos casos sale como el principal, en otros como un complemento, pero las versiones de los patos en bebés o las versiones de un equipo de los patos, simplemente es porque me gustó bastante el personaje y de ahí lo he sabido llevar a otro escenario, ¿no? Con otros personajes, aquí la serial de patos, aquí noticias, usando ilustraciones pasadas y también la farmacia de los patitos y los típicos dibujos en las cortinas metálicas, ¿no? Este jueguito aquí, que le pones una moneda y se pone a moverse. Y aquí ya, después de eso, empecé a utilizar el conito en los personajes que hacía y siempre, ¿no? Acompañado con el pato. Digo, no siempre, pero trato de ponerlo lo más que puedo, o un ave o algún animal que recuerde a ese personaje. Y también seguir utilizando el 2D y el 3D para generar buenas composiciones. Aquí también el 2D un poco con las etiquetitas tradicionales en la fruta, y de ahí también saqué unas versiones para naranjas, para limones, una manzana también, donde tenemos las etiquetitas clásicas y me gusta también, ¿no? Diseñar las etiquetas, diseñar los personajes, entonces ser muy detallista en todo lo que se hace. Y al final también me ha tocado hacer cosas más serias, como una máquina que detecta tipos de cáncer, que este proyecto lo he mencionado bastante en mis charlas, porque es un proyecto que creo que ninguno de los que haga en mi vida va a superar este proyecto, o tal vez sí, no sé, pero este proyecto ayuda a que la gente ponga una muestra de su ADN y poder detectar si tiene un cáncer temprano, bueno, en primera etapa, segunda, o si puede ser propenso a tenerlo. Digo, este proyecto ha evolucionado, se hicieron varias versiones de máquinas
versiones open source donde se pueden imprimir, se cambiaron los diodos, se cambiaron todos los componentes y se diseñé todos los giros, ¿no? Los giros, mis propios giros, toda la parte de los planos lo hice en Illustrator, también he trabajado mucho en Illustrator, Cinema. Y esta máquina también la diseñé con Illustrator y con Cinema, se mandó a imprimir y quedó bastante bien. También es como una manera de decir, bueno, no, lo ideal sería haber usado programas de modelado para maquinado, modelado de ingeniería, pero en este caso se pudo solucionar con Illustrator y Cinema y pues ayudó a que la gente pudiera hacerse pruebas y decirles, tienes, ¿sabes qué? Solamente gastritis o tienes cáncer de estómago o tienes esquizofrenia. Digo, el proyecto ha evolucionado bastante. Ahorita ya la máquina ya se diseñó por especialistas en máquinas para que se pueda vender alrededor del mundo, pero ayudó bastante todo lo que hice para que ellos retomaran ciertas formas, partes del proceso de diseño y llevarlo a la vida real. Y bueno, eso sería todo por mi charla. Muchas gracias por haberme escuchado y le paso el micrófono o la palabra a los organizadores. Y una vez más, gracias por estar aquí para ver si hay preguntas o dudas. Muchísimas gracias, Aaron. De verdad estuvo muy interesante esta charla. Yo creo que estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que tienes un gran talento, de verdad. De parte de todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la carrera de diseño, te felicitamos por el increíble trabajo que has realizado. Y pues entonces el chat de estudio pueden comenzar con sus preguntas. Isa, te cedo la palabra para que comiences con la primera. Gracias, Melanie. Como decía Melanie, cada vez que pasaba una diapositiva me emocionaba y ahora estoy súper emocionada por aprender un poquito de 3D y creo que todos los que estamos aquí también. Así que gracias, Aaron. Así que la primera pregunta es, ¿el cliente no tiene ningún problema cuando se utiliza un personaje del mismo proyecto para sus redes sociales? ¿Cómo? O sea, usar el mismo personaje, o sea, el que ya hiciste para ese proyecto que él lo siga usando o... O que tú los publiques en tus redes sociales, o sea, que el... Ah, ya entendí. Sí, perdón, no entendí la pregunta. Eso lo pregunto, digo, algunos no te dejan publicar hasta que ya el proyecto salió. Hay otros que te dicen, sabes que no puedes publicar nada porque este proyecto, pues, tienes que hacerle los derechos, pero han sido un par los que me han dicho que no puedo usar su personaje. Los demás me dicen, pues úsalo como portafolio. Unos me dicen, pues es tuyo, úsalo, digo. Pero sí, digo, lo que sí no se debería de hacer es, si ya diseñaste un personaje para alguien, no, que no lo use alguien más o no se acompaña, porque eso sí puede tener problemas. Claro. Entonces lo que sugieres es como pedir permiso antes de usarlo en tus redes sociales. Sí, preguntar, o sea, oye, ¿y puedo, por ejemplo, decir, ¿puedo subir en mis historias el proceso? No, no puedes. O puedo subir esto a mi historia, no, no puedes. O qué puedo hacer, no, no, hasta que el proyecto salga, o si puedes ir subiendo, no importa, nada más nos mencionas. Eso depende mucho del cliente. Ok, Pero gracias. siempre es bueno preguntar. Muy bien, y la siguiente pregunta es, ¿algún consejo para aprender a iluminar de manera correcta a los personajes o algunos ejercicios que tú puedas recomendar? Pues, o sea, yo lo que hice fue primero observar el entorno, ¿no? Como tal, cómo está iluminado el fondo en este caso, ¿no? Por ejemplo, la luz cómo me está dando. A veces cuando el personaje, por ejemplo, es muy continuo, o hablando de muy redondo, muy esférico, a veces poner una luz cuadrada o una luz normal, una luz de área normal, nos va a hacer una luz muy dura. Entonces, si le pones, por ejemplo, a la textura de la luz puntitos o una textura de una sombrilla, ya ayuda a que la luz no entre directo en esa parte y se distribuya en las diferentes partes. También si la pones por atrás, la pones por enfrente, o yo a veces pongo un montón de luces, una aquí, otra acá, una por aquí atrás, o dependiendo mucho, o sea, depende mucho de la forma, o cuando el personaje tiene mucha textura, pues basta con que solo pongas una luz y ya solito las texturas o la superficie del personaje o del objeto, pues te va a dar sus reflejos. Pero si les pasa eso, que el personaje de repente se ve muy continuo, utilicen una imagen o en Illustrator yo hago así un cuadro con puntitos blancos y negros y ya va a iluminar de esa manera, como los coches. Y luego cuando voy hacia
ciertos lugares, digo, mira, aquí iluminaron, aquí está luz, hay esto, o tutoriales, digo, hay cursos, hay tutoriales, o hasta ver videos de cómo iluminan en los shootings, ¿no? De modelos o de coches o de una fruta, es lo mismo. Al final se va a replicar lo mismo y probar siempre. A veces necesitas una luz tal vez por abajo o una luz de un color o muy sutil la luz de atrás o dos luces para que se pueda ver esta parte o este brillito de aquí y el brillito de aquí arriba, pues una luz por acá. Entonces va a depender mucho qué tan dramático, qué tan específico tiene que ser la iluminación y eso se va aprendiendo. Y cada vez digo, yo todavía no considero que ilumino totalmente bien y siempre estoy viendo, mira, pude haber hecho esto así, asado. Y cada vez que ilumino algo nuevo me impresiona y digo, mira, sí puede quedar mejor. Y tengo un montón de luces así en el menú y las apago. A veces lo que también ayuda es que ya que estás viciado con la luz, apagar todas las luces y previsualizarlo. Ir prendiendo una por una y apagarla y ver, mira, a veces hay luces que sobran. Esta luz ni está haciendo nada y nada más se ve ahí. Y irlas prendiendo poco a poco y ya otra vez apagarlas y después, mira, lo voy a cambiar a roja o azul. Y eso es mucha práctica, o sea, mucho estar ahí experimentando y es bastante, bastante divertido. Ok, gracias. Y ahora la siguiente pregunta creo que es un poquito más personal. Dice, ¿cómo es un día normal en la vida de Aaron? Uf, no, es muy complejo, eh, por la pandemia y todo eso, últimamente he tenido un poco de problemas en la cabeza, ¿no? De ansiedad, este tipo de cosas. Nunca me había pasado, y a pesar de que yo soy muy de estar siempre en casa, pero no sé, muchas cosas se juntaron y han sido días complejos, pero un día normal, dependiendo mucho, casi todo el tiempo trabajo muy tarde, trabajo de noche. Y justo por lo que me ha sucedido últimamente, he dormido más temprano. Pero un día normal, así hablando de un día clásico en mi vida, digo, sin adornarlo, porque muchas veces estamos, sí, me despierto y me tomo un jugo verde, eso no pasa. Digo, hay gente que sí lo hace, pero yo pues, despierto y si me dormí tarde, pues despierto tarde, si me dormí temprano, despierto temprano. Trato de ya, antes no dormía nada, si me duermo, por ejemplo, a la 1 de la mañana, pues duermo unas 7, 8 horas y a la hora que me toque despertar. Y ya es desayunar algo, por lo regular es avena con papaya y chía, y ya no, me cuesta trabajo trabajar de día. Por más que hago, empiezo a trabajar ya muy tarde, pero cuando puedo, pues empiezo a modelar cosas, prendo mis computadoras, veo Slack con los clientes que tengo en ese momento, si es que estoy trabajando, por ejemplo, con algún proyecto en específico, checo los correos, y ya es poner a renderar en alguna compu una cosa, luego otra, comer, luego cuando como veo un capítulo de una serie o hasta veo una película y ya después sigo trabajando. Depende mucho, ¿no? Depende mucho si estoy haciendo 3D, 2D, o a veces agarro una hora para hacer puros bocetos, ya sea a mano con la tableta, y ya luego una hora para hacer toda la parte de trazos o modelado, y voy combinando, digo, es el mejor escenario, pero a veces pues, me toca estar bocetando y rondereando y mil cosas. Y ya cenar algo y igual escuchar música o ver una serie y dormir. Realmente no es. Cuando tengo tiempo hago ejercicio, compré una bici estática y hago ejercicio en mi bici, pero sí por lo regular es así, realmente no es un día que digan, wow, es lo, como quisiera un día así, pues no, pero es bastante convencional. Muchas gracias. Y bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un modelado? Sabemos que hay a veces clientes que pues piden cosas, tú también lo mostraste en los trabajos que nos enseñaste, pues hay muchos trabajos complejos, pero en un modelado que es tuyo, que lo haces por gusto propio, más o menos cuánto te tardas en hacer este tipo de modelados. Pues el modelado como tal, o sea, me puedo tardar 1 o 2 horas, 3 tal vez, si es que hay cambios, o sea, digo, cambios propios, pero si no es muy complejo, unas 2 horas en lo que la cabeza y todo el cuerpo, y ya después viene la parte de materiales, de iluminación, justo lo que les decía ahorita, ¿no? De practicar, de a ver, vamos a iluminar la cabeza, vamos a iluminar las manos, o queremos que nada más tenga un filito de luz aquí. Creo que a veces me tarda más en iluminar y en que quede el render que en modelarlo. Digo, depende, digo, si es algo más complejo, pues me va a tomar mucho tiempo. Pero un personaje promedio como el pato pues
una gallina, pues me puede tomar como una media hora modelar la gallina, ¿no? Son unos cubitos aquí, el cubo principal, las patitas, como ya lo he hecho varias veces, pero ya otras cosas, ya los audífonos sí me llevó creo que como 2 días estar ahí viéndolos y la curva y si quedaba, no quedaba. O muchas veces escaneo. Cuando me piden un producto, hace poco hice unas galletas y escaneé las galletas. Y un escáner normal y ya de ahí ya empecé a modelar para que quedara igualita, igualita. Porque luego te pasan medidas y las formas, pero pues es mejor tener la galleta real. Pero sí, digo, a veces hago proyectos que me toman un ratito, o luego en las clases hago un personaje y me gusta y nada más le pongo ciertos detalles, lo ilumino y lo subo. Entonces, pues sí, en clase luego hemos hecho personajes en una hora, seguía hablando de bracitos y la cabeza y todo. Digo, nada animado, nada complejo, pero sí puede salir en un tiempo bastante accesible. Gracias, la verdad es que bastante interesante. Creo que todos los diseñadores nos tomamos bastante esos detalles al ver todo, o sea, Sí, los diseños, los pequeños detalles. Entonces, es sorprendente saber que se logra eso en tan poco tiempo, la verdad. ¿Cuál fue el primer reto o miedo con el que te tuviste que enfrentar en el ámbito laboral? digo, no recuerdo el primero, pero digo, hablando de que alguna vez en serigrafía mandé una producción de impresión en plástico espejeada, ¿no? Con las letras al revés, porque yo no terminaba de entender que como es plástico transparente tenía que imprimir al revés. Primero el color negro, luego todos los colores, al final blanco y en espejo, porque la tinta iba por abajo y ya se volteaba y ya teníamos el arte. Entonces teníamos que mandar, pues como en este vaso, ¿no? Que es con serigrafía, pero aquí la tinta era al revés, o sea, imprimíamos por este lado y luego volteaban el plástico y se tenía que ver esta parte. Todo, como tenía un texto, creo que decía Rockstar, algo así era para una playera. Y con plástico se usaba una técnica que es la alta frecuencia y mandé no sé cuántas, eran como 1000 piezas y estaban todas invertidas. Y también después cuando empecé con el offset mandé un código de barras en selección de color y no en color negro, entonces salí desfasado y también ya dije me van a correr, pero pues ahí aprendiendo que el código de barras va en un solo canal y va en negro. Y me ha pasado muchas cosas, no he mandado la clásica que no expandes las curvas de las letras y de un reto así complicado fue la máquina que hice para Miraculous, porque en ese momento yo estaba en un dilema si seguía intentando hacer producto o si seguía en la ilustración o seguía haciendo 3D, porque todo el tiempo mucha gente me decía, no, es que tú no eres diseñador industrial, eres gráfico, y los gráficos me decían lo contrario, entonces era un punto donde decía, bueno, al final me preguntaba quién soy, qué voy a hacer y todas esas cosas. Entonces llegó este proyecto, perdón, de Miraculous para hacer la máquina. Y ahí tenía que hacer el nuevo logo, tenía que hacer iconos, tenía que hacer la máquina, tenía que hacer algunas cosas para el web, para el sitio web y para la app. Tenía que hacer la parte un poco de UX, la parte de diseñador de marcas, luego el modelado 3D y luego de producto que funcionara. Entonces dije, bueno, a ver, si esto no me queda, pues ya me retiro del producto y me dedico a hacer solo ilustración. Pero si esto me sale, pues ya no voy a hacer caso a la gente. Digo, que de un principio debía haber hecho eso, que no me importa lo que la gente diga, pero en ese momento, digo, a la fecha también en algunas cosas pues, nos importa mucho lo que la gente piensa, ¿no? O que dice de nosotros. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues si me sale bien ya voy a seguir y no voy a escuchar a nadie. Y pues salió bien para el tiempo que se hizo. Teníamos un mes y medio para desarrollar todo. Y pues, obviamente hubo un equipo de desarrollo web, de desarrollo de la aplicación móvil, pero pues me tocó bastante trabajo en esa maquinita. Y funcionaba ya cuando uní las piezas y sonó así como ese sonidito cuando algo embona perfecto. Ya dije, no, pues sí voy a seguir haciendo, voy a intentar hacer este producto. Después ya es el pato. Y digo, he tenido un montón de malas experiencias y errores. Digo, a la fecha no he perdido clientes por tiempo, por muchas cosas, pero al final es parte de... Excelente, sí creo que es parte del proceso de un diseñador, ¿verdad? Que en cualquier momento tenemos que enfrentarnos a esos miedos y pues confiar en que más adelante pues los vamos a lograr superar, ¿verdad? Entonces, la siguiente Sí, pregunta es, ¿realizas bocetos de las vistas de los personajes para facilitar el proceso de modelado? no, eso no lo hago mucho. Digo, entiendo que hay
una receta y un proceso, ¿no? De cuando, antes de que existiera esta parte del motion graphics y de los ilustradores o diseñadores que empezaron a hacer 3D, pues estaba la gente que hacía animación y hacía modelado, ¿no? Donde ya hacían, se podría decir las cosas como se deben de hacer en ese momento, tal vez. Digo, al final siempre hay muchas recetas para hacer todo, pero en ese momento pues ya había un flujo de trabajo donde pues había ese tipo, el concept art, luego se hacían modelos en arcilla, digo, se sigue haciendo, pero pues llegó esta oleada de cinema y esta oleada de utilizar el 3D como una herramienta más, donde ya no era el personaje complejo como un Buzz Lightyear que se movía, sino solo queremos un monito que sea una tarjeta de crédito con ojos y estuviera al lado de las letras y dijera, saca tu crédito ahora y en redes sociales, ¿no? Entonces se generó como una nueva vía, así como los géneros de música, ¿no? Está el metal, está el thrash metal y de repente llega el new metal y como que es mal visto, ¿no? Un poco por la gente purista o no purista, sino la gente que pues ya va haciendo de una manera las cosas. Entonces llega el modelado 3D para los ilustradores y diseñadores, entonces pues se transforma un poco y hay diseñadores que ya retoman, por ejemplo, ese mismo camino, ¿no? De ahora irse a estudios de animación. Digo todo este contexto, nada para explicarles que no uso vistas, pero el punto es que te vas adaptando un poco, ¿no? Y en algunos casos sí he tenido que usarlas porque me pasan, ahí están las vistas, modelar. O unas cosas ya no las boceto, ya digo, tengo que hacer no sé, un perro, y ya más o menos me lo imagino, digo, ok, lo voy a modelar desde cero, sin boceto. A veces sí tengo que hacer bocetos, pero pues el hacerlo todo el tiempo, pues te da cierta habilidad de como, pero eso también ayuda, eso también puede ser un poco contraproducente porque te vicias de tu estilo y ya a veces no te da, dices, ok, voy a hacer un cubo y voy a hacer, de un cubo voy a sacar este perrito, ok, está bien. Entonces, bueno, ahora busca otra manera de modelar, ahora busca cómo lo modela la gente que lleva muchos años modelando y que en un estudio se requiere. También eso es importante, ¿no? A ver, ¿para qué quieres el modelado? No, pues yo quiero nada más esta esferita con ojitos y que sea una pelota de básquetbol agarrando un celular. Solo me tienes que pasar el render así con el espacio y ya el diseñador de la agencia le va a cambiar el modelo del celular. ¿Okay? Pero no lo voy a usar para animación, no lo voy a usar para animación. ¿Okay? Y ya pues, lo haces, lo posas y ya tienes ahí el objeto, ¿no? Que si alguien que se dedica a modelar profesionalmente de años lo ve y dice, ¿esto qué? O sea, esto no tiene una pose T, no tiene la cantidad de segmentos necesaria, no tiene los espacios para poner los huesos ni los pesos. Pero bueno, pues preguntaste para qué, después te dicen, ahora quiero para animación, entonces tienes que rehacerlo, ¿no? Porque, y me pasó hace poco con un proyecto que yo le pregunté, ¿solo lo vas a usar para esto? Sí, ok, porque los voy a posar de esa manera y ya no se van a poder, sí se pueden mover, pero ya es más complejo, porque de ahí tengo que sacar detalles y se queda como una escultura, o sea, no va a ser dinámico para que tú lo puedas, no lo vamos a querer. Y como al mes, no, sí lo vamos a querer, tuve que rehacer muchas cosas y ya, entonces el punto es saber para qué se va a usar y a veces sí pasa que uno modela de frente y el personaje va de frente, y cuando lo giras, pues se ve bien raro porque no hay esa referencia de las vistas, ¿no? Digo, siempre es importante acoplarnos a nuestra habilidad y hasta dónde podemos. Si necesitamos de ciertas herramientas, lo hacemos, ¿no? Y poco a poco vas puliendo esas técnicas. Pero pues yo sí recomiendo que lo hagan. Digo, aunque yo no lo hago mucho, sí recomiendo que modelen por vistas y modelen a partir de las vistas. Hablando de las vistas, es que yo modelo en la perspectiva. Casi no me meto en la vista frontal, lateral, pero muchos lo hacen para tener mayor claridad en las distancias de los brazos, en las alturas. Pero digo, yo me acostumbré a una manera como a mi modo, pero sí, en algunos casos sí recurro a tutoriales o a ver, ¿no? O luego me entro a Pinterest y veo un montón de boards donde vienen topologías de cómo están construidos y digo, mira, creo que debería hacerlo así. Entonces, la siguiente lo hago así. Es como estoy buscando esta manera híbrida de hacerlo como antes o como se debe, y como yo lo hago y dependiendo del proyecto. Y también pregunto con quien estoy trabajando, oye, ¿te sirve así mi modelo? Te lo paso. Ok. No, agrégale más segmentos aquí. Ok, le agrego más segmentos. O agrégale más segmentos entre los dedos. Ok. También es eso, preguntar cómo lo quieren y es bastante, ayuda bastante. Ok, gracias. Bueno, la siguiente pregunta la han puesto bastante en el chat y es, ¿qué computadora tienes? Ok. Bueno, tengo computadoras. Tengo una PC, eh, aquí la puedo mostrar, voy a ver si no desconecta luego sin querer. Tengo esa PC con lucecitas. Eh,
esa PC la armé hace como 3 años. Digo, armé una primero con ayuda de mi amigo Carlos, alias Suscrofa. Y para la velocidad de render, digo, siempre lo que les recomiendo y les digo, bueno, les comento, es que si la compu ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante a la velocidad y más si hace simulaciones con Houdini o simulaciones con algo. Digo, lo ideal es que todo el mundo tengamos la computadora más potente del mundo, pero para mí lo más importante es un buen trazo, un buen modelado, una buena eliminación. Y ya la computadora, pues lo que te va a dar, bueno, en mi caso, por lo que adquirí una computadora más rápida, que ahorita ya no es tan rápida porque ya con las tarjetas nuevas no he podido comprar de las nuevas, pero ya ahorita ya no es tan rápida como las que existen ahora. Pero lo que te da es ganar tiempo en render. O sea, en lugar, antes lo que hacía es, hacía un render y les decía, pues te mando este preview y me tardaba 20 minutos en hacer un preview chiquito. Ya quiero ahora uno para impresión de 10.000 por 10.000, pues me tarda un día en renderear. Lo único que he ganado con eso, pues es el tiempo, ¿no? Es decir, en lugar de que el render te tarde un día, pues te tarda una hora. Entonces es bastante bueno el tiempo. Y con la que estoy usando ahorita, en la que me estoy hablando, es una iMac que la customicé, que le puse más gigas de RAM y le conecté tarjetas de video externas. Entonces, que es con la que trabajo más, con tarjetas AMD. Y tengo otra laptop donde también utilizo tarjetas externas, que es una laptop sencilla, una i7 con 16 gigas y hace como 4 años. Y esta pues tiene un poco más de gigas, pero pues es eso, ayuda al proceso, pero no a también las iPads, ¿no? Yo utilizo un iPad normal, de las iPads sencillas, no es ni Pro ni nada, todavía tiene el botoncito y es la más económica y ayuda bastante, digo, para los dibujos ayuda mucho, digo, yo no la uso para tantos detalles, pero pues ahora sí que compren lo que en ese momento puedan, pero no les garantiza, o sea, el iPad Pro no te garantiza ser el mejor dibujante, ni una supercomputadora con 4 o 3090 te ayuda a ser el mejor 3D. Entonces es una combinación digo, al final, si eres bueno, pues ya te compras la compu que quieras. O hay granjas, también hay granjas ahorita que no son tan caras y ya nada más pones ahí tu render y te lo rendería y ya no te preocupas. Porque si es un rollo estar armando y pidiendo y que ya salió y que adaptando, sí, la verdad sí es un poco tedioso. Me dio un año de obsesión por tarjetas, que ya lo superé un poco, pero sí, yo les recomiendo más que la compu, que sí se preocupen más por otras cosas por ahora. Ya después la compu vendrá. Muy bien, entonces pues podemos decir que el diseñador hace al equipo y no el equipo al diseñador, ¿verdad? Pues digo, tal vez en un futuro ya, digo, eso sería increíble, ¿no? Ya te conectan algo y ya nada más tú lo piensas y ya el personaje se modela y se renderea. Pero por ahora, pues sí, digo, lo ideal es tener un balance, ¿no? Vas empezando a tener una computadora eh, suficiente para que te abra Cinema o te abra Blender o te abra Maya, te abra After o Illustrator y luego ya ir aumentando, ¿no? Ya si tienen la oportunidad, tampoco es malo si van empezando con una supercomputadora de 4 o 3090, está bien, digo, qué cool, porque pues, van a tener siempre velocidad, pero si un día se presenta un problema, pues es bueno tener un poco de empezar con algo bajo, porque sabes cómo resolverlo. A mí me pasaba cuando trabajaba haciendo serigrafía, donde los positivos los sacábamos con una impresora de tóner, de polvo, y se empezó a acabar la tinta, el tóner. Digo, eso también estuvo mal porque eso hizo ver al dueño que no había necesidad de comprar una mejor impresora o mandarlo a hacer a un fotolito y hacerlo como yo lo hacía. Entonces yo lo que hice fue agarrar tinta china y se lo rociaba encima del acetato y ya después con un papel le quitaba el exceso y quedaba así negro, negro, negro y le daba un espesor. Entonces en ese entonces quien era mi jefe me regañó y me dijo, está bien que lo resuelvas así, pero pues por tu culpa ya no van a querer comprar una impresora porque van a querer que todo lo hagas así. Ya que voy con eso es porque empezar a veces con un equipo, no el mejor equipo, ayuda, a pesar de ese equipo lo haces, ¿no? Y si tienes un gran equipo, que es muy rápido, y llegas a una agencia y tu computadora que te dan es más lenta, pues empiezas a sufrir un poco. Pues probar un poquito de todo ayuda a ser más amigable el trabajo, o si, por ejemplo, yo aprendí a modelar en laptop y con trackpad. Yo uso solo trackpad para modelar. O sea, sí uso mouse para la PC, pero muy poquito. Pero yo todo lo modelo y lo ilustro con trackpad, perdón. Y con la mano, así nada más con los dedos. Entonces eso me ayuda porque un día estoy no sé, en un asiento y tengo mi laptop, nada más
puedo modelar en ese espacio, ¿no? No necesito una tableta, no necesito, digo, las he usado, pero siento que es demasiado, demasiado, ¿no? Entonces es simplemente ahí estar usando el trackpad y ayuda bastante. Pero digo, eso es algo muy personal, digo, hay opiniones muy, muy variadas a partir de las computadoras. Hay gente que dice, lo que hiciste con la Mac, de comprar esa Mac es lo peor que hiciste, pudiste haberte armado una PC nueva. Pero ahorita las tarjetas de video están muy caras, entonces creo que ahorita eso no aplica tanto. Qué curioso eso que mencionas de que lo haces con la mano, ¿verdad? Sí, 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 con trackpad todo modelado, trazado y edición y todo, nada más con los dedos así, Bastante con el curioso. casi, casi, casi pulgar e índice. Ujú. Bueno, tenemos otra pregunta y dice, ¿tienes algún proyecto para el señor Pato en el futuro? El señor Pato, sí, ya está casi lista la tienda en línea con los chicos de Death Valley. No he terminado algunas cosas, unos detalles de definir la caja y todo, pero yo creo que no pasa de este mes, espero que ya se lance la tienda y va a haber el pato. En algún momento vendí el pato solo, sin caja, pero ya va a tener su caja, risografía, pins, stickers y voy a vender prints también. Pues estos chicos tienen a muchos ilustradores con sus tiendas virtuales y pueden comprar tanto prints como, bueno, cada ilustrador vende cosas distintas, pero lo hacen muy bien. Ellos son Dead Valley, que ahí tienen a varios ilustradores bastante buenos. Y pronto ya estaré publicando en mis redes que ya está la preventa del pato y ya van a estar disponibles algunas serigrafías que tengo, stickers, pines y posiblemente pronto unos calcetines. Bueno, entonces aquí ya tienes aseguradas 2 ventas con nosotras. Igual si quieren Ok, hacer, ok. ya saben, tienen que hacer sus reservas previas ahí. Entonces nuestra siguiente pregunta es, bueno, van 2 incluidas. ¿Cuál crees que es la clave para crecer profesionalmente y conseguir clientes? ¿Cómo iniciar como freelance y si te dio miedo a ser freelance? Pues digo, el miedo siempre está ahí, ¿no? Digo, el miedo, digo, toda la gente tenemos miedo a algo y yo pues, tengo miedo a muchas cosas, pero al final, cuando estás muy consciente de lo que quieres hacer, a veces es más complicado llegar a eso. ¿A qué voy con eso? Es que, digo, es por personalidades, pero a mí en este caso, si sobrepienso mucho las cosas, no las hago, ¿no? Entonces es un poco como cuando de niño si te aventaban a la alberca a patalear, porque a veces es mejor a que primero te tienes que sentar y luego te fijas la profundidad. Digo, al final corres un riesgo, ¿no? De ahogarte o si alguien no te salva, pues te mueres, pero eh, es lo mismo acá. Si esperamos, yo creo que lo mencioné en algún momento de las diapositivas, si esperamos a que nos convenza una ilustración o consideremos que es lo suficientemente buena para nosotros o para el público, pues vamos a tardar años y años en mostrarlo. Digo, si yo tuviera que decidir si subo algo o no porque sea lo suficientemente buena o perfecta, pues tal vez no subiría nada porque siempre le voy a encontrar detalles, errores, que puede haber sido mejor. Pero pues es mejor decir, a ver, hice esta bananita con ojos y me quedó bien, pero creo que la siguiente que haga a una pera le puedo dar mejor detalle, mejor cosas. Entonces, eso ayuda a que, perdón, eso ayuda a tener un portafolio más amplio y también a veces esperamos el gran proyecto para publicarlo, ¿no? Hasta que llegue mi proyecto con tal marca voy a publicarlo, pero no, simplemente es, bueno, yo lo que hago es, hago un personaje o hice, por ejemplo, el corazoncito o el pato. Y de ahí hago un montón de renders y versiones y colores y formas y le agrego detalles y lo voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Digo, también me pongo a ver qué se está usando ahorita. Ah, pues personajes con celulares en la mano o perdón, personas con una tablet haciendo algo. Y bueno, pues veas un muñequito que esté en su computadora y ya si algún cliente, porque muchas veces me pasa, ah, mira, esto que hiciste, lo queremos así, pero con una chica, o con un perrito, o con esto. Entonces, es eso, es empezar a subir cosas, 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 lo mejor que podamos. En Behance, la presentación es lo más importante. Yo no uso hashtags, creo que eso ayuda bastante. A mí no me gusta usar hashtags, pero solo cuando me los pide alguna marca o algo, pongan por favor
hashtag, por ejemplo, Huawei, tal y tal. Pero cuando no me gusta usar eso de diseño mexicano, inspiración, digo, ay, en lo personal a mí no me gusta, pero funciona bastante para que te encuentren. Pero sí publicar buenas imágenes, por ejemplo, del tigre que hice, pues publiqué una imagen muy de cerca, otra con el fondo, otra con el contexto, a lo mejor una en blanco y negro, a lo mejor una con los ojos cerrados. Entonces, explotar y darle uso a todo lo que tengamos. Y para lo del freelance, digo, es complicado. Digo, yo todavía no, en algunos momentos, eh, llego a aceptar cosas más de proyectos de 3 meses o ayudarle a cierta empresa. O sea, no totalmente freelance porque, pues como pueden llegar a clientes o no pueden llegar, es un poco complejo. Pero digo, el primer paso es, pues primero, asegurar un poco de dinero para, que voy a darme unos 3 meses para intentar hacerlo por mi cuenta, pero tienes que tener un soporte de proyectos, ¿no? Algo que te ayude. Digo, hay gente que sí se avienta freelance y ahora pues lo que salga, pero el objetivo es llegar a que el cliente llegue a ti y no tú al cliente, o sea, que ya no tú no busques ningún cliente, que nada más llega a tu correo cosas, pero eso es con mucho trabajo y digo lo clásico, ¿no? Trabajo, determinación, sí, eso sí, obviamente sí, es natural en todo, no solo en el diseño, sino si quieres ser el mejor cirujano, pues hay que practicar, ¿no? Y aprender a coser bien y tener un buen pulso y investigar y estudiar. Es lo mismo para todo, pero sí le recomiendo digo, nunca vas a estar seguro, nunca te vas a sentir, ahora sí estoy listo para hacer freelance. Creo que, digo, hay gente que tal vez sí, pero yo creo decir que no estoy listo todavía para hacer freelance. Pero pues la vida te lleva de cierta manera y de cierta forma que cuando te das cuenta ya estás ahí, ¿no? Creo que eso también ayuda bastante, porque a veces si piensas, bueno, ya el siguiente paso es quiero ser ahora freelance y quiero ahora irme a vivir a, no sé, a Londres y luego quiero irme a vivir a Egipto y luego y sí está bien, ¿no? Pero a veces planearlo tanto y si no llega en ese momento genera esa frustración. Entonces mejor decir, bueno, voy a seguir. Y cuando menos te das cuenta dices, ok, ya puedo tomar este paso o puedo seguir aquí o puedo ahora sí armar una PC con 10 tarjetas, o mejor prefiero una granja y comprar mejor una Cintiq de ese tamaño, ¿no? Como dicen en una plática que tuvimos hace poco, ¿no? O comprarme la mejor tableta o irme de viaje, digo, al final es priorizar o seguir dibujando a mano. Por ejemplo, yo ahorita compré libros de anatomía porque hace mucho que no dibujo, entonces voy a retomar el dibujo y todo, pero ya es muy personal, al final lo pueden hacer, pero sí tener un background de, lo, de los proyectos que hacen y publicarlos de la mejor manera y tener opciones. Porque si hay poco trabajo y no está como dirigido a algo específico, se va haciendo más pequeña la posibilidad de clientes, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me dedicara a hacer puros demonios, pues mis clientes solo sería gente que les gustan los demonios y pues están en la fila de que si no hay otros que hacen demonios. Entonces, ser un poquito variado, pues te da un poco más oportunidad de que, oye, hazme esos iconos, hazme este personaje, ahora hazme un render de un dron, ahora hazme un render de esto. Entonces, y también que tanto estén dispuestos, porque hay gente que dice, no, yo ya no modelo cosas de alguien más, yo soy modelador y yo soy mi diseñador de personajes y yo ya no hago ese tipo de cosas. O yo ya no voy a estar ayudando en proyectos porque digo, eso es muy, muy respetable, pero ¿hasta qué punto estás dispuesto a aprender y aceptar las cosas? O simplemente, si yo solamente hago patos y quien quiera patos, yo los hago, pero no hago otra cosa. Entonces voy a cerrar a mis clientes y mis posibilidades, o también tampoco hago de todo, ¿no? Pero estar seguro en ciertas cosas. Hago un poquito de 2D, hago un poquito de 3D, hago un poquito de esto y poco a poco ir creciendo todo. Ahora combino esto. Porque también hacer de todo un poco, pues no te ayuda a darle fuerza a una parte, no te ayuda a reforzar una técnica, pero siempre hay que tener la técnica como en la que eres mejor y ya de ahí las demás y luego seguir alimentando esta y las demás y de repente ya eres más bueno en esta o ya eres más bueno en otras, pero digo, nunca vas a ser lo suficientemente bueno para ti ni para el mundo. Digo, perdón, mis respuestas ahorita están siendo muy grandes, pero pues sí, así lo veo. Muy buenos consejos, Aaron, muchísimas gracias. Y pues agradecer al chat por sus preguntas y a ti, por supuesto, pues por las respuestas que nos has dado, por todo lo que nos has compartido. Y pues creo que tú tenías un par de sorpresas por ahí.
nos estabas contando. No, ya no quiero. No, sí. A Bueno, ver, voy a regalar 2 cursos, uno de 2D y uno de 3D. Ya quien lo gane, pues, va a elegir cuál quiere. Y de los 8 cursos que tengo, pues cuál quiere de 2D o de 3D, digo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Digo, para que no sea tan tedioso y tan que tarda tanto el proceso, pues las 2 primeras personas que me manden por mi inbox, que estuvo aquí, una capturita de pantalla, las 2 primeras que yo vea, pues esas 2 primeras ya se los voy a regalar. Así que participen, corran. Creo que están súper. Si me manda ahorita un mensaje directo a Instagram y una captura, mira, te vi y lo que dijiste, ya a los 2 primeros les pregunto cuál quieren y ya se ganaron su curso de doméstica. Así que pilas. Bueno, y mientras envían sus mensajes, te queremos agradecer muchísimo, Aaron, de todo Rayarte. Y les queremos recordar que las entradas ya están a la venta para este 22 y 23 de octubre. Así que corran a comprar ya sus entradas. No sé, Melanie. Entonces, gracias de parte de todo Rayarte, de toda la Universidad de San Carlos. Y te mandamos muchos saludos y muchas felicidades por todo lo que estás logrando. Y creemos que tienes demasiado talento y te admiramos un montón. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la gente que estuvo viendo y escuchando todo lo que decía. De verdad, muchas gracias por todo y cuídense mucho y un saludo hasta Guatemala. Muchísimas gracias también por acompañarnos en esto. Y así, chicos, como mencionó Isa, las entradas siguen a la venta. Tenemos 2 tipos de entrada: la entrada general, que tiene un valor de 50 quetzales, y la entrada VIP, que tiene un costo de 80 quetzales. Pueden ir a comprar su entrada en el link que está en la biografía del perfil de Instagram de Rayarte, o también abocarse a cualquiera de sus compañeros de sexto ciclo. Entonces, Aaron, ¿algo más que agregar? No, ahorita nada más revisar quién mandó los mensajes, si los mandaron y pues no, gracias a la gente que estuvo conectada, que se da el tiempo de escuchar y pues al final es mi percepción y mi perspectiva de las cosas y así como lo dije en algún momento, igual pueden retomar algo de lo que les digo o como no también, ¿no? Bueno, no quiero ser como él en ese sentido, está bien, pues, hay que tener referencias y espero que les haya servido algo de mis consejos o anécdotas o procesos. Gracias, Aaron, en serio. Así que feliz noche y los esperamos en Rayarte a todos. Gracias, hasta luego.